Buen día, tutor. Mi nombre es José Albeiro Velázquez, estudiante de séptimo semestre del programa de Ingeniería Industrial, y el día de hoy vengo a desarrollar la tarea 6 de la asignatura Procesos Industriales, donde realizamos una simulación de procesos en la industria. Para esta actividad, en la guía de aprendizaje nos solicitan descargar el software Flexim, instalarlo y dándole continuidad a los pasos. En esta guía tenemos un programa donde nos indican las estaciones que debe tener el programa Flexim para este proceso de simulación. Entonces tenemos un sitio de llegada de camisas, un sitio de espera sin capacidad, dependiendo de si esa capacidad se llena. Asimismo, las camisas van a otro centro de estampado o proceden en la cadena de industrial con las estampadoras y posteriormente salida. Entonces, para este ejercicio, según el programa, tenemos primero una llegada de camisas, segundo tenemos un almacenamiento temporal, tercero tenemos una salida que es un sync, donde dependiendo si este almacenamiento temporal se llena o no se llena, las camisas que rebosan del el almacenamiento serán enviadas nuevamente a otro centro de estampado. Tenemos la bordadora en número uno y posteriormente cuando la camisa sale a este zinc nuevamente, que son la salida de camisas estampadas. Entonces, la guía nos comunica los siguientes parámetros. Primero, el contenido máximo de espera para estampado es de 10 unidades. Entonces, en el clip podemos ver que ya está programado que la capacidad máxima es de 10, según la guía. Y el sitio de almacenado. Llegada de productos, distribución exponencial de media 60 segundos. Entonces, tenemos que ir al source y programar un tiempo de media de llegada de camisa de 60 segundos exponencial. Entonces podemos ver acá que dice exponencial, ya está programado previamente cada 60 segundos. Posteriormente la guía nos informa que el bordado tiene un proceso de distribución normal de media 150 segundos y una desviación estándar de 4 segundos. Entonces volvemos al flexil en la bordadora, que es un procesor. Podemos ver que ya está programado que su proceso sea un proceso normal cada 150 segundos con una desviación estándar de 4.0. Este parámetro se generó con pues, las bordadoras que en un futuro pues, les enseñaré según los requerimientos de la guía para la bordadora número uno, perdón, para las estampadoras número uno, número 2 y número 3 según la solicitud pues, de la guía con el flexing. Entonces podemos ver que nos pide un análisis donde nos dice que debemos correr el modelo durante 8 horas y obtener los siguientes indicadores. ¿Cuántas camisas fueron despachadas durante el turno? ¿Cuántas camisas fueron enviadas a otro centro de estampación? ¿Cuál es la utilización de la máquina de bordado? Entonces, podemos ver acá que en el programa FlexSim podemos programar el tiempo de espera o el tiempo de proceso, perdón, que es de 8 horas. Ponemos acá un tiempo de start time, un tiempo de inicio a las 8 y finalizaría a las 4 p.m. según las 8 horas solicitadas. Entonces colocamos stop time, chuleamos a las 8 horas de simulación. Entonces corremos el programa para ver los resultados, ¿cierto? De la simulación. Puedo ver que acá Flexi nos ejecutó. Voy a colocar un poco más lento para que sea más visible. Podemos ver el proceso que realiza donde llegan las camisas, pasan por el almacenamiento temporal, pasan por la estampadora y cuando este almacenamiento completa las 10 unidades y se supera, el excedente son las camisas enviadas a otro centro de estampado. Entonces, la guía nos pregunta, ¿cuántas camisas fueron enviadas a otro centro a ot- cuántas camisas fueron despachadas durante el turno? Entonces, acá tenemos ya tengo un Word con el desarrollo de las preguntas, ¿cierto? Para esta información utilizamos unos dashboard que nos permiten marcar las salidas y las estadísticas, output, las salidas del proceso y las estadísticas de cada estampadora. Entonces, dando respuesta a esas preguntas, podemos ver que al correr la simulación nos informa que hubo 191 camisas que fueron procesadas en la estampadora. Posteriormente nos pregunta
cuántas camisas fueron enviadas a otro centro de estampación. Podemos ver acá que el programa nos indica que fueron 276. Lo siguiente nos preguntan cuál fue la utilización de la máquina de bordado. Podemos ver que esta estadística nos indica que de la estampadora número uno se arrojó un 99,77% de utilización de la máquina de bordado, o sea que se utilizó al 100% prácticamente las 8 horas. Posteriormente, la guía nos plantea unos escenarios, donde nos pregunta cómo funcionaría el sistema con una máquina de bordado adicional y cómo funcionaría con dos más. Pues para esto, lo mismo, colocamos otras dos máquinas de bordado o, en este caso, pues, estampado, ¿cierto? Que en este caso las coloqué como estampadoras 2, estampadoras 3 para seguir la secuencia. Realizamos un reset, unimos, unimos con el programa FetSim, perdón, la estampadora número 2 con el almacenamiento temporal, que es donde llegan las camisas, y posteriormente con la salida de las camisas estampadas. Esa sería la simulación con dos estampadoras. Otra vez le damos reset y le damos run. Entonces, para este ejercicio podemos ver que las estadísticas cambian bastante. Podemos ver que las camisas estampadas pasaron de 191 a 382 y las camisas enviadas a otro centro de estampado pasaron de 276 a 75. Como tenemos más estampadoras, el almacenamiento temporal no se llena en el proceso de estampado, lo que genera que haya una disminución en las camisas de entradas a otro centro de estampado y directamente pasen por las estampadoras. Ahora hacemos el ejercicio con tres estampadoras, lo mismo, unimos a la estampadora número 3 con el almacenamiento temporal, le damos en reset y le damos en do. Entonces podemos ver que la información cambia bastante. Podemos ver que ya las máquinas no trabajan a un 99% de las estampadoras, perdón, de capacidad de procesamiento, sino que se disminuye a 86%, 83% y 76%. Quiere decir que las máquinas trabajan menos sobrecargadas, ¿cierto? Y lo que nos genera, al haber más máquinas procesadoras de estampado, que se estampen más camisas y que menos camisas sean enviadas a otro centro de estampado. Entonces, para seguir dándole respuesta a la guía, continuamos. Análisis e interpretación de los resultados. Entonces, tenemos acá podemos ver también que se colocaron imágenes de referencia. Acá la información con las máquinas de bordadora o estampadoras. La interpretación con dos máquinas y con tres. Ahora vamos con los análisis de los resultados. ¿Cuál fue el cuello de botella del proceso? La respuesta fue la máquina de bordado. Su utilización alcanzó, como comenté anteriormente, un 99%, lo que indica que la máquina, el tiempo completo de las 8 horas, trabajó prácticamente el 100% de su procesamiento, de su capacidad de procesado, lo que generaba que las camisas fueran desbordadas porque no suplía a la velocidad necesaria según el almacenamiento que era de 10 máximo. Cuando completaba las 10 se devolvía a otro centro de abastecimiento o estampado. Entonces podemos ver que el cuello de botella fue claramente las máquinas de bordado cuando era una o cuando son dos por la cantidad de camisas que alcanzan a estampar. ¿Qué factores limitaron el despacho de las camisas? Capacidad de bordado insuficiente de la bordadora. Solo logró despachar 190 camisas cada 8 horas. Alta demanda de la entrada. El flujo de camisas que llega al sistema supera la capacidad de procesamiento y tiempo de proceso fijo. Al no poder reducir el tiempo de bordado de unidad, la máquina se satura. Lo mismo, ya tenemos un tiempo establecido de 8 horas y con una máquina no daba abasto para que se procesara completamente. Continuamos con la guía donde nos preguntan cómo se relacionan los tiempos de llegada y procesamiento con la cohesión de almacenamiento temporal. Podemos ver, acá tenemos múltiples conclusiones.
Los tiempos de llegada de camisas fueron mayores que la capacidad de procesamiento de la bordadora, lo que se ha comentado anteriormente. Esto genera acumulación de un almacenamiento temporal, o sea, colas en el proceso de espera y el proceso en general con una o dos máquinas bordadoras muestra una desalineación en la capacidad del almacenamiento con la capacidad de la salida o procesamiento de las bordadoras. Explique el impacto que tiene la capacidad de almacenamiento temporal sobre el desempeño general del sistema. Acá tenemos varias conclusiones. Un almacenamiento temporal con capacidad limitada provoca bloqueos y obliga a enviar las camisas a otro centro de estampado. Si la capacidad fuera mayor, se podrían acumular más camisas esperando bordado, pero no se resolvería el cuello de botella. En cambio, si la capacidad es muy baja, el sistema se ve forzado a despachar externamente aún más unidades. Analice si la utilización de la máquina fue adecuada, qué implicaciones tendría una utilización muy alta o baja. Entonces, acá tenemos dos respuestas, si la utilización es muy alta o si la utilización es muy baja. Tenemos varias implicaciones operativas, económicas, técnicas y estratégicas para ambas situaciones. Operativas, tenemos una congestión de las colas, tiempos de espera elevados y dependencia de los servicios externos. Económicas, mayores costos por su contratación o envías a producción a otros centros. Técnicas, desgaste acelerado de la máquina y riesgo de fallas por sobreuso. Lo mismo, si las máquinas están sobrecargadas, sobresaturadas en su procesamiento, va a llegar a un punto en que no va a soportar y puede generar fallas técnicas. Estratégica, incapacidad de crear o duplicar la producción sin inversión adicional. Y si la utilización es muy baja, tiene lo opuesto. Tenemos implicaciones operativas, recursos ociosos y baja productividad. O sea que al ser menos productividad, los recursos se mueven mucho menos, lo que genera que los productos se queden parados y se producen muchísimo menos camisas bordadas. Tenemos económicas, costos fijos desperdiciados, inversión en equipos sin retorno, porque no, económicamente no van a producir lo que se requiere. Perdón. Estratégicas, exceso de la capacidad instalada que no se justifica frente a la demanda, todo eso genera un costo estructural que no se estaría sufriendo según las ganancias de producción, por la producción. Luego tenemos evaluación de los escenarios. Compare los escenarios con una y dos máquinas adicionales. Para eso creamos esta tabla donde es una tabla comparativa, donde tenemos las camisas bordadas, camisa enviar a otro centro y utilización promedio y el concepto de productividad. Tenemos con la bordadora número uno, con la bordadora número 2 y con la bordadora número 3. Y tenemos cómo va cambiando drásticamente, donde la producción se duplica, lo sigue saturado y al finalizar con 3 tenemos ya un flujo de producción adecuado y un balance entre la capacidad de las máquinas con la capacidad de camisas bordadas. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál escenario mejora más la productividad? El escenario ya con donde hay tres máquinas bordadoras ya logra duplicar la producción y reduce drásticamente los envíos externos con dos bordadoras. El escenario con tres mejora aún más la productividad y prácticamente elimina los envíos externos, además de equilibrar la utilización de las máquinas. Tenemos una conclusión. El escenario con dos máquinas adicionales, tres bordadoras en total, es el que mejora más la productividad y la eficiencia global del sistema. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Se justifica la inversión en las máquinas considerando el aumento en el número de las camisas despachadas? Se justifica con dos máquinas bordadoras, ya que ya con dos máquinas bordadoras se justifica, o sea, con una adicional, ya que la producción se duplica, o sea, va a generar más rendimiento y se reducen los costos externos por envío a otros centros de un 73%. Sin embargo, con dos bordadoras, las máquinas siguen saturadas, lo que limita la capacidad de crecimiento a futuro por si la empresa requiere bordar aún más máquinas y también genera una saturación del sistema, lo que genera un desgaste progresivo de las máquinas por su sobreuso. Tenemos ya con dos máquinas bordadoras, o sea, tres en total. Vemos que la inversión aún se justifica más porque elimina casi por completo el envío externo a otros centros de bordado y se logra un sistema balanceado, equilibrando pues, la capacidad de producción de las máquinas, reduciendo así drásticamente los desgastes. Tenemos una propuesta de mejora, donde nos solicitan proponer al menos dos alternativas de optimización del proceso sin agregar más máquinas, por ejemplo, balance de cargas, mejora en el almacenamiento, cambios en tiempo de llegada, etcétera. Tenemos primero la optimización del almacenamiento temporal,
donde tenemos unas mejoras o unas propuestas donde nos dicen que ampliar la capacidad de almacenamiento para evitar bloqueos y rechazos prematuros. O sea, que el centro de almacenamiento sea más grande, que tenga mayor capacidad, no solamente esté limitado a máximo 10 camisas. Implementar un sistema FIFO para garantizar que las camisas no se queden demasiado tiempo en espera. Primera que llega, primera en salir. Ajuste en tiempos de llegada. Regular la tasa de entrada de las camisas para que se acerque a la capacidad de procesamiento de bordado. Esto permite una reducción de la congestión y mejora del flujo. La siguiente pregunta el siguiente punto es sugerir estrategias para reducir la cantidad de camisas enviadas a otros centros. Tenemos programar turnos adicionales, mejorar la planificación de inventarios, implementar mantenimientos preventivos para evitar paradas por sobre esfuerzo de las máquinas y mejorar los procesos. Diseñe un indicador de proceso y explique cómo puede usarse para la mejora continua. El indicador pues, propuesto es el de eficiencia del proceso. Tenemos las camisas bordadas sobre las camisas totales por ciento. De esas camisas totales, ¿cuántas están siendo bordadas? Ese indicador nos permite medir qué porcentaje de la demanda se procesa internamente. Si el indicador es bajo, significa que aumentan los envíos externos o la máquina está saturada. Sirve para monitorar las mejoras continuas y justificar la inversión en la capacidad. Tenemos entonces el análisis de decisiones operativas y estratégicas. En este punto nos solicitan, si la empresa quisiera duplicar su producción diaria y el cambio propondrías en el sistema, justifica tu respuesta con base en los resultados de la simulación. Entonces tenemos una opción, ¿cierto? Que es duplicar la producción diaria, hacer un cambio operativo. Si queremos duplicar esa producción, debemos agregar más máquinas de bordado, como podemos ver, o disminuir tiempos de proceso. Como podemos ver que al incrementar las máquinas de bordado, pues se van a bordar más camisas. Y tenemos la justificación con dos bordados, la primera que realizó de 398 a 191 y con tres se alcanzó 473 unidades con un flujo balanceado. Aquí podemos ver que se duplicó, inclusive casi se llega a triplicar esas camisas bordadas. Tenemos la siguiente pregunta. Si el costo de enviar las camisas a otros centros es alto, ¿qué decisiones tomarías para minimizar este gasto? Tenemos una decisión que es estratégica. Operar con tres máquinas bordadoras para eliminar casi por completo los envíos a otros centros de estampado. O tenemos una alternativa, si no se puede invertir más en máquinas, ampliar la capacidad de almacenamiento temporal para que no solamente sean 10 y así ajusta la tasa y disminuye la presión en las máquinas bordadoras. Una conclusión general, la mejor estrategia es aumentar la capacidad interna para evitar los costos logísticos o adquirir más máquinas bordadoras. Muchísimas gracias, profesor. Que tenga un buen día.